Ya no creo en la suerte. Tampoco creo en las coincidencias. Lo que creo, y digo con convicción, es que todo tiene un tiempo y un código. Si este vídeo te llegó, no fue fruto de la casualidad. Fue una respuesta. Una convocatoria silenciosa, que solo quienes están preparados pueden percibir. Porque el universo no pierde el tiempo con los que aún duermen. Él da las llaves solo a aquellos que están a punto de despertar. Durante mucho tiempo, me dijeron que la realidad era algo fijo, que las cosas son como son, y ya está. Pero cuando comencé a estudiar el campo cuántico, descubrí lo contrario. Todo se puede cambiar, absolutamente todo. Pero hay una condición. Tienes que dejar de rogar y empezar a decretar. Este es el punto de inflexión, la línea invisible entre quienes viven por reacción y quienes crean por intención. Y las tres claves que aquí desvelaré cambian este juego de forma irreversible. Puede parecer atrevido, incluso contradictorio, pero la verdad es simple. Quienes están a cargo vibran de manera diferente. Y quien vibra diferente atrae un destino diferente. No se trata de esfuerzo, se trata de alineación. No se trata de tiempo, se trata de frecuencia. Y si entiendes eso, entonces ahora es solo cuestión de ajustar el campo. Nunca creí en las coincidencias. Con el tiempo, comencé a comprender que todo lo que aparece en mi vida está sincronizado con un campo invisible de inteligencia. Y cuando algo se repite, cuando un patrón insiste en aparecer, sé que el universo está intentando decirme algo. Fue así conmigo, tantas veces. Y cada uno de estos momentos marcó el comienzo de una nueva expansión de mi conciencia. Recuerdo claramente los momentos en los que fui guiado hacia una información exacta, una frase suelta, un encuentro inesperado. Todo parecía normal a primera vista. Pero cuando me detuve a sentirlo, me di cuenta de que había una precisión detrás de ello. No se liberó nada en el caos. Cada detalle estaba conectado a un orden mayor. Una danza silenciosa entre lo visible y lo invisible. Y cuanto más prestaba atención, más me guiaba. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo resistencia. Había dudas. Pero algo en mí siempre supo que esto no era solo una casualidad. Era como si hubiera una programación sutil, dando forma a los acontecimientos, atrayendo circunstancias y organizando sincronicidades que solo entendí más tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba a la deriva. Estaba siendo guiado por algo que comprendía más de lo que mi mente lógica podía captar. Empecé a vivir como si cada acontecimiento llevara un código, un mensaje cifrado de la conciencia universal. Y comencé a observar con atención, como un científico observa un experimento en curso. Cada patrón, cada repetición, cada pequeña coincidencia, era en realidad una clave, una apertura, una invitación silenciosa para profundizar en mí mismo, y eso es lo que cambió todo. Porque una vez que entendí que estas señales no eran casualidades, sino respuestas, comencé a sumergirme más y más en esta inteligencia oculta. Y en este proceso, descubrí que el verdadero despertar no se produce mediante el esfuerzo, sino mediante la percepción. Y cuando esta percepción se amplía, lo que era confuso se alinea, lo que parecía lejano se acerca, y es en este punto cuando comienza a surgir la verdadera transformación, casi como un llamado interno a algo mucho más grande que está por llegar. Fue solo cuando entendí la diferencia entre pedir y decretar que mi realidad comenzó a tomar forma rápidamente. Antes de eso, incluso con todos mis conocimientos científicos, todavía había una parte de mí que vibraba de necesidad, esperando que algo fuera de mí resolviera la ecuación. Pero el universo no responde a quienes suplican. Responde a quien manda con claridad, con firmeza, con presencia. Y fue este giro el que cambió mi campo energético por completo. Dejé de hablar como quien quiere y comencé a hablar como quien ya lo es. Las palabras dejaron de ser súplicas y se convirtieron en declaraciones absolutas. Cuando dije, esto ya está pasando, no fue para convencer a nadie.
Fue porque lo sentí dentro de cada célula de mi cuerpo. Y fue entonces cuando todo cambió. Porque el universo no negocia con la duda. Se alinea con certeza. Y esta certeza nace cuando la emoción, el pensamiento y la intención van de la mano. En mis experimentos con meditación y neurociencia, vi con mis propios ojos cómo el cerebro y el corazón se reorganizan cuando una persona deja de esperar y comienza a decretar. Los patrones cerebrales cambian. La química corporal cambia. El campo magnético se expande. Y cuando ocurre este alineamiento, no hay separación entre lo que se piensa y lo que se manifiesta. La realidad obedece. Ella se inclina. Ella responde. Me convertí en un observador de mi propia creación. Comencé a notar el reflejo inmediato de mi vibración en los acontecimientos que me rodeaban, y este fenómeno, que muchos llaman un milagro, para mí es simplemente física aplicada. La frecuencia de mi voz, cuando se alineaba con el sentimiento correcto, se convertía en un puente entre lo invisible y lo visible. No es una cuestión de fe ciega, es la ciencia de la conciencia. Es ingeniería de la realidad. Y a medida que dominé este estado, me di cuenta de que había niveles más profundos esperando. Porque decretar es solo una de las puertas. Hay estados de conciencia que van más allá. Capas donde el yo se disuelve y el ser toma el control. Y es precisamente en estos estados donde comienza a surgir el verdadero poder. No el que intenta controlar, sino el que simplemente emana. Durante años, observé los patrones de comportamiento y emocionales de las personas que se cruzaron en mi camino durante inmersiones e investigaciones. Me di cuenta de que la mayoría de la gente vive en lo que yo llamo el estado del orden. En este estado, la conciencia se identifica completamente con la carencia. Todo gira en torno al necesito, quiero, ayúdame. Es un lugar de sutil mendicidad, donde la vibración de la escasez continúa alimentándose día tras día, y mientras ese sea el punto de partida, la realidad no puede cambiar. Algunos logran dar un paso más y entrar en el estado de búsqueda. Es entonces cuando descubren la ley de atracción. Comienzan a estudiar, hacen afirmaciones, visualizaciones, pero aún operan con un sentimiento interno de separación. Hay un esfuerzo constante por acercarse al deseo, como si estuviera fuera. La energía mejora. Hay movimiento, pero todavía hay tensión. La mente busca, el corazón duda, y el cuerpo permanece en alerta. El verdadero cambio ocurre en el estado de mando. En este nivel, la conciencia asume que ya no existe separación entre el ser y lo deseado. La voz cambia. El cuerpo responde. La vibración se estabiliza. Ya no hay esfuerzo, solo expresión. Experimenté esto de primera mano. Fue entonces cuando dejé de intentar manifestarme y comencé a vivir como si ya no estuviera, no por arrogancia, sino por desalineación. La realidad empezó a obedecerme, porque ya no necesitaba convencerla, y luego está el estado de poder. Este es el nivel más alto que he experimentado hasta la fecha. Un estado donde ya no se decreta con palabras, sino con la propia existencia. Es una frecuencia silenciosa pero firme. Es la ausencia total de esfuerzo. Ya no buscas, ya no necesitas, simplemente lo eres. Y cuando estás en ese lugar, el universo no tiene más remedio que responder. No porque lo obligues a hacerlo, sino porque te has vuelto dócil. Estos cuatro estados coexisten dentro de todos nosotros. Y el desafío es reconocer en cuál estamos vibrando, y elegir conscientemente pasar al siguiente. Porque toda transición es una muerte simbólica. Es el ego perdiendo espacio. Y cuando ocurre este cruce, se revelan nuevas claves, llaves que abren puertas aún más profundas dentro de la estructura de la creación. En mi viaje, entendí que el campo cuántico no responde solo a una intención mental. Responde a la coherencia. Y fue dentro de este descubrimiento que identifiqué tres claves que lo cambian todo. La primera es la autoridad de la voz. Cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate y anda, no estaba preguntando. Estaba decretando con autoridad absoluta, proveniente de un estado interno de unidad con el todo.
La vibración de su voz ya llevaba la realidad que se manifestaría.